Dios te bendiga, hermano, hermana, en esta hora. Damos infinitamente gracias al Señor por la misericordia que nos ha tenido de poder enseñar y predicar su palabra. Gloria a Jesús. Y en esta hora quiero predicar bajo el tema inicio y fin de los principios de dolores. Y vamos a leer la palabra del Señor en San Mateo capítulo 24 y lo vamos a hacer del verso 4, aleluya, al versículo 8. Poderoso Jesús. Y dice la palabra del Señor. Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Respondiendo Jesús le dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Vamos a definir algo. ¿Por qué se llama principio de dolores? Porque son principio de dolor de parto. Cuando una mujer, aleluya, está en este proceso de dar a luz, sabemos que la ciencia nos dice de que es un dolor tan intenso que incluso hay mujeres que llegan a desmayarse, a quedar inconscientes. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque este dolor es tan fuerte, aleluya, que es como que si se le estuviera quebrando muchos huesos. Poderoso Jesús. Es como que es un dolor tan insoportable que humanamente es casi imposible. Pues sí, por la misericordia de Dios, las mujeres pasamos ese proceso. Y Cristo, enseñando a sus discípulos, hace una semejanza que los acontecimientos de los tiempos finales se asemejan al dolor de parto, pero le llama principio de dolores. Y por eso el tema de hoy es inicio y fin de los principios de dolores. Entonces leíamos en San Mateo capítulo 4, del verso 4 al 8, donde habla señales o nos especifica cuáles son esos principios de dolores para este tiempo. Dice, muchos falsos cristos se levantarán, habrá guerra, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, hambrunas, terremotos en diferentes lugares. Siempre ha existido esto que le he nombrado, pero se aumentará cuando se vaya acercando la segunda venida de Cristo. Entonces, si hablamos de un inicio de principio de dolores, la palabra del Señor nos dice en San Mateo capítulo 10, aleluya, San Mateo capítulo 10, vamos a leerlo. Cristo profetizó, San Mateo capítulo 10, verso 21, aleluya, perdón, San Mateo capítulo 10, vamos a leer desde el 17 y 18. Poderoso Jesús. San Mateo 10, 17 y 18 dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en su sinagoga os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Esto que leí de San Mateo 24, del verso 4 al 8, lo sufre la humanidad. Los terremotos, las guerras, los rumores de guerra, la nación contra nación, reino contra reino, las pestes, la hambruna, los fenómenos naturales, los sufre la humanidad.
Pero vamos a ver que desde el inicio o directamente el tiempo de la gracia o el inicio de la gracia, la iglesia sufre los dolores de parto o el principio de dolores, como Cristo lo llamó. Y vemos aquí que el mismo Cristo en San Mateo 10:17 está profetizando, que dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en su sinagoga os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Y esto no solo lo estaba hablando a sus discípulos, estaba hablando a la iglesia primitiva, de la iglesia futura, la iglesia de los gentiles. Poderoso Dios. Porque si podemos también leer 21-23 del mismo San Mateo 10 y dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Está hablando a la iglesia del Señor. Porque específicamente la iglesia de Cristo es la que ha sufrido violencia, es la que ha sufrido persecución, es la que ha sufrido el principio de dolores. Gloria a Jesús. Poderoso Dios. También, aleluya, podemos ver en Mateo capítulo 22, poderoso Jesús, Mateo 22, capítulo 22, el versículo 4 y 6 nos dice: volvió a enviar otros siervos diciendo: decían los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venía a la boda. Dice el 6, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Escuche bien. Entonces, desde la ley o el Antiguo Testamento, en el plan de Dios ha estado, gloria a Jesús, la salvación. Pero ¿qué ha pasado con los hombres y mujeres que Dios escogió para anunciar este plan de salvación o la palabra de Dios? Lo que ha pasado es que han sido vituperados, han sido muertos, apedreados, encarcelados y tantas cosas. Y lo vemos, el mismo Cristo profetizando la palabra allá en San Mateo, capítulo 10, del versículo 17 al versículo 23. Entonces vemos, hermanos, de que el principio o el inicio, el principio de dolores, inició en la gracia. Gloria a Jesús. Podemos ver también en Lucas, capítulo 23, versículo 31. Lucas 23, 31. En el Antiguo Testamento, también, gloria a Jesús, sufrieron violencia los que anunciaron la palabra de Dios. Pero como Cristo está profetizando para los tiempos finales, para el tiempo de la gracia, la antesala a su segunda venida, entonces por eso lo llama principio de dolores. Lucas 23, 31 nos dice: poderoso Jesús, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Sabemos que Cristo es el mejor ejemplo de persecución. Es el mejor ejemplo para la iglesia de la gracia por los sufrimientos que él tuvo, la persecución, hasta que llegó a morir en la cruz. Gloria a Jesús. Mateo 27. Aleluya. Mateo 27, vamos a leerlo del versículo 3 al 5. Nos dice así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió
y fue y se ahorcó. Cristo fue entregado, sufrió persecución. Por eso leíamos ahí en Lucas 23:31, que si esto lo hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con nosotros? Y eso era principio de dolores. Tenemos otro ejemplo también a Esteban. En Hechos capítulo 8, verso 1, Esteban fue apedreado hasta la muerte. Hay muchos héroes de la fe que quizás algunas personas lo tienen en el olvido o quizás nunca han escuchado de ellos o no les ha interesado. Pero hay muchos hombres y mujeres que la historia los tiene guardados y grabados, que murieron por causa de Cristo. Entonces, el principio de dolor es cuando inicia en la gracia, desde la iglesia primitiva, que comenzó una persecución desde Cristo. Comenzó una persecución contra la palabra, contra el evangelio. Porque si escuchamos la enseñanza de los evangelios, vemos a Cristo enseñando que los fariseos, los seduceos, los publicanos, los herodianos y todas las sectas de ese momento estaban en contra de Jesús, acusándolo, buscando ocasión para que él cayera. Pero sabe que Cristo venció, gloria a Jesús. Pero vemos, hermanos, de que los discípulos, sus apóstoles, los apóstoles del Cordero, sufrieron persecución. Vemos a un Santiago que murió decapitado. Vemos a un Andrés, hermano de Pedro, que fue crucificado en una cruz y él dijo, yo no puedo morir como mi Señor. Entonces, la cruz fue en forma de una X. Bartolomé también. Su muerte fue que lo despellejaron con un cuchillo. Santiago, hermano de Jesús, fue apedreado. Y como él tardaba en morir, vinieron y tomaron una piedra más grande y se la arrojaron en la cabeza para que él muriera. Juan, el discípulo amado, tuvo un atentado contra su vida porque mediante un cáliz de veneno Dios lo libró, lo salvó y él murió por causas naturales, pero tuvo persecución. Si el Apocalipsis relata que él estuvo en la isla de Pasmo, fue encarcelado y cuántos sufrimientos pasó. Judas Tadeo le cortaron la cabeza con un hacha en Ararat. La muerte de estos hombres no fue fácil. Mateo fue decapitado con una espada. Pedro fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo. Felipe fue martirizado apedreándole y muere crucificado en la ciudad de Hierápolis. Simón el Celote fue crucificado. Tomás fue muerto con una lanza, pero dice de que antes, dice la historia, antes que lo crucificaran, él fue torturado en la ciudad de Coromandel, la India. Entonces vemos, hermanos, de que estos hombres pagaron un precio. No podemos decir que ahora nosotros somos los que estamos iniciando a vivir los principios de dolores. No. Estos hombres sufrieron por la causa de Cristo, por amor a las almas. Y el principio de dolores va a terminar con la segunda venida de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Eso es lo que determina el tiempo de principio de dolores y el inicio de la tribulación y la gran tribulación. Por eso el tema se llama inicio y fin de los principios de dolores. Inició con Cristo. Aleluya. Porque es para el tiempo de la gracia, el principio de dolor profetizado por Cristo en San Mateo 24:8. Y termina con la segunda venida de nuestro amado Jesucristo. Pero estamos viviendo aún los tiempos de dolores. Las leyes que se están
aprobando en este tiempo nos causa dolores de parto. Porque muchas de las leyes van en contra de la palabra de Dios. Estamos viendo más gente endemoniada. ¿Por qué? Porque se pelean el padre contra el hijo contra el padre, la nuera contra su suegro, y la unidad de la familia se está perdiendo. Vemos que el hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre, y las leyes aprobándose. Matrimonios de un mismo sexo, cuando va en contra de la palabra de Dios. Cuando la palabra del Señor nos enseña que varón y mujer creó Dios y que Él ha santificado el matrimonio en el hogar, en la familia, que es la primera institución. Aleluya, que Dios hizo. Vemos leyes como el aborto, cuando la palabra del Señor nos dice que solo Él es el único que tiene el poder para dar vida y quitar vida. Y si hacemos un análisis más exhaustivo de las leyes que se están aprobando en nuestros tiempos, vamos a encontrar muchas leyes que van en contra de la palabra de Dios. Y esto nos hace que nosotros tengamos dolores, porque nos duele nuestra alma, porque estamos en esta tierra, indirectamente tenemos que obedecer las leyes terrenales. Pero sobre todo, tenemos que obedecer la ley de Dios. Y en esta oposición es cuando se produce el dolor. Porque el dolor, gloria a Jesús, se da para un nacimiento. Y Cristo pronto va a nacer. O alumbramiento, o dar a luz. ¿En qué manera? En su segunda venida, que es la culminación de los dolores de parto o los principios de dolores. Entonces, hermanos, vemos de que es necesario de que perseveremos en la gracia. Es necesario que estas cosas acontezcan, que está profetizado. Pero tenemos que ser fuertes, seguir adelante y perseverar hasta el fin. Dios te bendiga.